Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a todos a esta nueva clase de biología, donde, como ven, vamos a hablar sobre el sistema respiratorio. La semana pasada veíamos el sistema digestivo, que tiene como función transformar los alimentos que ingerimos para obtener nutrientes que sean llevados a todas nuestras células, y de esa manera que las células puedan llevar a cabo sus funciones y fabricar nuevos componentes. La función del sistema respiratorio está muy relacionada también con esto, porque va a ser el encargado de captar el oxígeno, que también es conducido finalmente a las células y que éstas de la misma manera utilizan para producir la energía que necesitan para su funcionamiento. Aquí tenemos los puntos que vamos a ver en la clase de hoy. En primer lugar, vamos a conocer la anatomía del sistema respiratorio, cuáles son las estructuras que lo componen. Después vamos a ver el mecanismo de ventilación pulmonar, por el que el sistema respiratorio incorpora aire y expulsa el aire con mayor concentración de dióxido de carbono, y las distintas fases que vienen a continuación. La respiración externa, que es el nombre que recibe el intercambio de gases en los pulmones. La respiración interna, que es un intercambio similar pero ya en las células de todos nuestros tejidos. Cómo se transportan los gases en la sangre. Y por último, en qué consiste la respiración celular, que es el objetivo final de todo este proceso respiratorio. Bueno, como les pedimos siempre, ojalá puedan participar la medida de lo posible para saber que están ahí, saber si van entendiendo, si quieren que vayamos más despacio, más rápido, si hay algo que no se entendió, etc. ¿Ya? Así que espero sus comentarios. Bueno, comenzamos con la anatomía del sistema respiratorio, como les decía. Aquí tenemos una imagen donde vemos las estructuras que forman parte de este sistema. En primer lugar, tenemos lo que se llaman vías respiratorias, que son aquellas estructuras por las que el aire va pasando desde que lo incorporamos desde el exterior hasta que llega a los pulmones. ¿Ya? Entonces, en primer lugar, tenemos la cavidad nasal, la nariz, que es el lugar por donde deberíamos incorporar el aire y que en esta estructura es filtrado y entibiado, humedecido también, para que llegue de mejor manera a las vías respiratorias inferiores. A continuación viene la faringe. La faringe es la garganta, digamos, estructura que viene a continuación, que veíamos también la semana pasada porque es una estructura común al aparato digestivo y al respiratorio. O sea, por nuestra faringe no solamente pasa el aire que respiramos, sino también los alimentos. Pero después ya se diferencian las estructuras. En el caso del aire, este continúa por la laringe. La laringe es la parte del conducto que viene a continuación, donde se encuentran también nuestras cuerdas vocales. ¿Ya? Por lo tanto, es donde se produce el sonido necesario para el habla. Y a continuación tenemos la tráquea, que es ese conducto que posteriormente se va a dividir en dos, constituido por un anillo cartilaginoso. ¿Sí? Después, la tráquea se divide en dos conductos, que es lo que conocemos como bronquios. Cada uno de ellos se dirige a uno de los pulmones. Y por último, estos dos bronquios se bifurcan dando lugar a numerosas ramificaciones que son los bronquiolos, que llevan el aire a toda la extensión pulmonar. ¿Sí? Forman el árbol bronquial. Ya, entonces hemos visto el recorrido del aire, pero además de todas estas estructuras que conducen el aire hacia todos nuestros pulmones, son fundamentales otras estructuras que se conocen como vías de intercambio, porque es en ellas donde ocurre el intercambio de gases entre los pulmones y la sangre. ¿Ya? Y estas estructuras son los alveolos, que son como unos pequeños saquitos en los que finalizan los bronquiolos y donde, como les decía, el oxígeno del aire pasa hacia la sangre y el dióxido de carbono que trae la sangre pasa hacia los pulmones para ser expulsados. ¿Ya? Debido a esto, se dice que los alveolos constituyen la unidad funcional y anatómica de intercambio gaseoso. ¿Ya? Constituyen la estructura donde ocurre este proceso de intercambio que es fundamental para la respiración. Para que los gases puedan realizar este intercambio y pasar a la sangre, los alveolos tienen una serie de características que vemos aquí,
que son el hecho de presentar una membrana delgada para que pueda ser atravesada por el oxígeno y por el dióxido de carbono, continuamente húmeda y muy irrigada, es decir, completamente rodeada de capilares a los que puede pasar el oxígeno desde los pulmones. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a ver qué ocurre. Bueno, antes de eso, iba a decir qué ocurre en los alvéolos, pero antes de eso vamos a repasar un poco las estructuras que hemos visto del sistema respiratorio para ver si se va entendiendo, como les decía. Muy buenos días, Cecilia, y a todos allí por Peñalolén. Gracias por comentar. Ya, tenemos aquí una pregunta. Dice, ¿qué representan los números indicados en la siguiente imagen? Ya, y la imagen la tenemos un poco más allá. Tenemos los números 1, 2, 3 y 4. Entonces, las opciones presentan diferentes nombres para cada una de esas estructuras. Ya, no se las voy a leer todas porque es un poco repetitiva, pero véanlo con calma y me dicen cuál de las alternativas creen que sería la correcta. Pensando en cuál es el nombre de lo que aparece señalado con el número 1, después el 2, el 3 y el 4. Ya, espero un poquito para que lo vayan pensando. A ver, por aquí se animan ya a responder. Alternativa A. La alternativa A dice que el 1 en la cavidad nasal, efectivamente, la nariz, el lugar por donde entra el aire, hasta ahí iríamos muy bien. El 2, la faringe. ¿Qué les parece esa segunda relación? Fíjense dónde está ubicado el 2. La faringe está la boca detrás de la cavidad nasal. Les decía que es como la garganta. Entonces, estaría un poco más arriba de lo que señala el número 2, ¿ya? Después, recuerden cómo se llamaban los dos conductos principales que van cada uno a los pulmones y que posteriormente ya se ramifican para dar lugar a los bronquiolos. ¿Alguien quiere probar con otra alternativa? Aquí con la A empezamos bien, pero hay algunas cosas que son diferentes. El número 1 efectivamente corresponde a la cavidad nasal, pero el 2, que es este con anillo cartilaginoso, que posteriormente se bifurca en 2, ya una vez que hemos pasado la faringe y la laringe, es la tráquea. Después da lugar a los dos bronquios, que aparece señalado uno de ellos con el número 3, y por último tenemos los pulmones, ya con el número 4. También podríamos estar hablando de los bronquiolos, pero por las alternativas que tenemos ahí, deberían ser los pulmones. Entonces, la alternativa correcta sería la D. ¿Sí? Bueno, vamos a continuar viendo en qué consiste la ventilación pulmonar. La ventilación pulmonar es lo que comúnmente conocemos como respiración, es decir, los movimientos que realizamos para que el aire entre hacia nuestros pulmones, como vemos ahí en el monito, y posteriormente salga de ellos. Ya dentro de la ventilación pulmonar se diferencian dos fases que son la inspiración o inhalación, que vamos a ver a continuación, y la expiración o exhalación, que vamos a ver también después. ¿Qué ocurre en la primera etapa? Bueno, la inspiración es la fase de entrada de aire. ¿Y qué tiene que ocurrir para que el aire entre hacia nuestros pulmones? En primer lugar, tenemos un músculo fundamental, que es el diafragma, que se encuentra debajo de la caja torácica y que para que ocurra la inspiración debe contraerse y al contraerse se desplaza hacia abajo. ¿Ya? Se contrae y baja. Al mismo tiempo, los músculos intercostales, que como su nombre indica son los que se encuentran entre las costillas, también se contraen y elevan las costillas. Y como consecuencia de ello, el esternón se mueve hacia adelante. Con todo esto, ¿qué ocurre? Aumenta el volumen de la caja torácica y por lo tanto el volumen del interior de los pulmones y al aumentar el volumen, debido al comportamiento de los gases, disminuye la presión de aire en el interior de los pulmones. Entonces, al disminuir la presión, esta es menor a la que hay en el exterior y el aire entra hacia los pulmones. ¿Ya? Esto ocurriría durante la fase de inspiración. Se contrae el diafragma y baja, aumenta el volumen de la caja torácica y como consecuencia de esto disminuye la presión y el aire entra. ¿Qué ocurrirá entonces durante la expiración?
o exhalación. Bueno, pues ocurre todo lo contrario. El diafragma, transcurridos unos instantes, se relaja y al relajarse asciende, sube. Los músculos intercostales también se relajan y bajan las costillas y el esternón, que es el hueso que tenemos entre las costillas, se mueve hacia atrás. Con todo esto, el volumen intrapulmonar, el volumen de la caja torácica y por lo tanto el de los pulmones, disminuye. Y al disminuir el volumen de los pulmones, ya que lo veíamos también en el monito de arriba, aumenta la presión en el interior de ellos. Al ser mayor la presión en el interior que en el exterior, el aire tiende a salir. ¿Ya? Entonces esto es lo que ocurre durante la fase de expiración. Se relaja el diafragma y asciende, se reduce el volumen de la caja torácica, aumenta la presión entonces en el interior de los pulmones y el aire sale. Bueno, entonces ya hemos visto cómo el aire llega hasta nuestros pulmones, cargado de oxígeno, que es el gas que nos interesa para la respiración. ¿Qué ocurre en el interior de los pulmones? Aquí volvemos a los alvéolos. ¿Recuerdan estos saquitos que veíamos que constituían la unidad de intercambio en los pulmones? Bueno, pues la fase que viene a continuación es la que conocemos como respiración externa o hematosis y corresponde al intercambio de gases que ocurre en los alvéolos de forma pasiva. ¿Recuerdan lo que habíamos visto en nuestra segunda clase sobre el transporte a través de la membrana? ¿Qué significaba que un transporte fuera pasivo? Que ocurría a favor del gradiente de concentración y debido a ello no se necesitaba energía. ¿Ya? Pues este tipo de transporte ocurre de esta forma. Y además, dentro de transporte pasivo, por difusión simple, porque los gases atraviesan directamente la membrana. Entonces, ¿qué ocurre? Aquí tenemos representado un capilar que lleva un aire, o sea, la sangre desoxigenada que viene desde el corazón, llega a los pulmones cargada de dióxido de carbono, que como vamos a ver después se produce como consecuencia de la respiración celular. Entonces la sangre lleva una elevada concentración de dióxido de carbono y como la cantidad de dióxido de carbono en la sangre es mayor que en el interior de los pulmones, que en los alvéolos, el dióxido de carbono de forma pasiva sale desde los capilares hacia los alvéolos, para que desde estos pueda ser expulsado. Al mismo tiempo, en los alvéolos encontramos una mayor concentración de oxígeno que en la sangre. Entonces el oxígeno, también de forma pasiva, a favor del gradiente de concentración, pasa hacia la sangre, hacia estos capilares, y se une a la hemoglobina, que después vamos a ver que es la proteína encargada de transportar el oxígeno en la sangre. Entonces el oxígeno entra a los capilares desde los alvéolos y se une a la hemoglobina y desde estos va a ir de vuelta al corazón para que el corazón conduzca esta sangre oxigenada a todas las células de nuestro cuerpo. ¿Sí? Por lo tanto, la hematosis o respiración externa es el intercambio de gases que ocurre en los alvéolos y tiene lugar de forma pasiva. Después veremos un ejercicio también sobre esto. A esto lo llamábamos respiración externa, el intercambio que ocurre en los pulmones para que la sangre se cargue con oxígeno. Pero esa sangre cargada de oxígeno posteriormente tiene que llegar a todas las células de nuestro cuerpo, como comentábamos. Y el intercambio que ocurre ya en los tejidos es lo que conocemos como respiración interna. ¿Ya? Ahí vemos un esquema más allá general del proceso que tiene lugar. Vemos cómo desde el corazón sale sangre desoxigenada, que es la que solemos representar en azul, y esta es conducida a los pulmones. Los pulmones, concretamente en los alvéolos, se produce el intercambio de gases de forma que la sangre capta oxígeno y libera dióxido de carbono. Por lo tanto, vuelve al corazón, la representamos ya de color rojo porque tiene una mayor concentración de oxígeno y desde el corazón esta sangre cargada de oxígeno es enviada a todos los tejidos de nuestro cuerpo para que las células puedan captar el oxígeno y al mismo tiempo también liberar el dióxido de carbono que han generado como producto de desecho. La sangre desoxigenada nuevamente vuelve al corazón y desde este hacia los pulmones para volver a oxigenarse. Todo esto está ocurriendo continuamente en nuestro organismo.
Entonces, conocemos la respiración interna como la entrega de oxígeno que ocurre en los tejidos y la captura de dióxido de carbono. Ya ocurre un proceso similar al que veíamos antes en los alvéolos, pero al contrario. En este caso, la sangre que llega a los tejidos tiene una mayor concentración de oxígeno que las propias células, por lo tanto, de forma pasiva, por difusión simple, tal y como veíamos antes, el oxígeno sale de los capilares y es captado por las células, en cualquier parte de nuestro cuerpo. Al mismo tiempo, las células han generado dióxido de carbono, y este dióxido de carbono sale desde las células y llega a los capilares, que lo van a conducir de vuelta hacia el corazón. Ya todos los intercambios ocurren de forma pasiva. No se necesita energía porque tienen lugar a favor del gradiente de concentración. Recuerden que eso significaba que ocurrían desde donde la concentración es mayor hacia donde es menor. Bueno, ¿y cómo se transportan los gases en el organismo? Estos gases, que son los que nos interesan, el oxígeno y el dióxido de carbono, que se van a intercambiar, ¿cómo se mueven en nuestra sangre? En primer lugar, vamos a ver lo que ocurre con el oxígeno. En el caso del oxígeno, como ven, la mayor parte, 97% aproximadamente, se transporta unido a la hemoglobina y solo el 3% restante disuelto en el plasma, que es la parte líquida de la sangre. Bueno, veamos un poco qué es la hemoglobina. Aquí tenemos una representación de la estructura tridimensional de la hemoglobina, que es una proteína que está formada por 4 subunidades, que contiene hierro, y que tiene la capacidad de unirse al oxígeno de forma muy eficaz. Por lo tanto, puede transportar una cantidad mucho mayor de oxígeno que la que podría ser transportada disuelta en la sangre. Esta proteína se encuentra en el interior de los glóbulos rojos o eritrocitos, ya que son las células, unas de las células principales de la sangre y las más abundantes, que contienen, cada una de las células contiene miles de moléculas de hemoglobina, y en el interior de estas moléculas, entonces, dentro de los glóbulos rojos, se transporta la mayor parte del oxígeno de la sangre. Por otra parte, la sangre debe transportar también el dióxido de carbono que es producido en las células para que sea expulsado. El dióxido de carbono también se une a la hemoglobina, pero de manera menos eficaz y, por lo tanto, es un porcentaje menor de dióxido de carbono el que se transporta unido a la hemoglobina, y hay otra parte mayor que se transporta en forma de bicarbonato, que es el ion que tenemos ahí arriba, que se forma cuando el dióxido de carbono reacciona con el agua y se disocia dando lugar a estos iones. Entonces, una parte se transporta en forma de bicarbonato y otra parte disuelto en el plasma como dióxido de carbono. Otro porcentaje también en forma unido a la hemoglobina. ¿Ya? Aquí no es necesario que recuerden los porcentajes de cada uno de los tipos de transporte. ¿Ya? Solamente que sepan que existen estas distintas posibilidades y, sobre todo, respecto al oxígeno, que la mayor parte de él se transporta unido a la hemoglobina, que es una proteína y se encuentra en el interior de los glóbulos rojos. Por cierto, ¿han escuchado hablar alguna vez de las intoxicaciones por monóxido de carbono? ¿Ya? Como ven ahí arriba, el monóxido de carbono es un compuesto que tiene una composición muy similar al dióxido de carbono, pero que en lugar de contener 2 átomos de oxígeno, tiene solo un átomo de oxígeno, un átomo de carbono y otro de oxígeno. Es un gas que se produce en las combustiones incompletas, es decir, cuando se produce una combustión, pero no hay la suficiente cantidad de oxígeno. Esto puede ocurrir en lugares donde tenemos una estufa y muy poca ventilación, y el monóxido de carbono es un gas extremadamente tóxico, que en poco tiempo puede producir la muerte de una persona. ¿Por qué ocurre esto? Porque el monóxido de carbono, al igual que el oxígeno, tiene la capacidad de unirse a la hemoglobina de nuestros glóbulos rojos, pero lo hace de forma irreversible. Es decir, la unión del monóxido de carbono con la hemoglobina es muy estable y, por lo tanto, no permite que el oxígeno se una a la hemoglobina. Entonces, cuando una persona muere por intoxicación con monóxido de carbono, lo que ocurre es que su sangre no puede captar el suficiente oxígeno,
porque la hemoglobina está ocupada con las moléculas de monóxido de carbono y por lo tanto no le llega suficiente oxígeno a los tejidos. Bueno, vamos a ver una preguntita sobre respiración externa o hematosis, sobre el proceso de intercambio que veíamos que tiene lugar en los alveolos pulmonares. ¿Ya? Vamos atentos a ver si ahora sí me pueden responder. Dice, la siguiente figura representa el intercambio de gases entre los alveolos pulmonares y la sangre de los capilares. ¿Ya? Y ven que tenemos ahí una imagen que es prácticamente la misma que veíamos en una diapositiva anterior. Dice, en relación con el proceso representado, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es incorrecta? Opción A, la sangre llega a los pulmones desde el corazón. B, en B, la sangre se encuentra desoxigenada, es decir, la parte de allá. Se encuentra oxigenada. C, en A, el dióxido de carbono sale del capilar. Y D, los gases son transportados de manera activa. Y ahora sí. Vamos, piénsenlo un poquito y díganme cuál creen que es la alternativa correcta. Disculpen, la alternativa por la que nos preguntan, que en realidad es la incorrecta. ¿Cuál de estas afirmaciones es falsa en este caso? Vemos la representación de un alveolo y un capilar por el que llega sangre y ocurre un intercambio de gases. A ver, vamos viendo cada una de las opciones. La A dice, la sangre llega a los pulmones, es decir, por acá llega a los pulmones desde el corazón. ¿Es cierto esto? ¿La sangre que llega a los pulmones para que ocurra el intercambio gaseoso viene del corazón? La sangre que ven que tiene una concentración más alta de dióxido de carbono. Efectivamente, la sangre llega por aquí en A desde el corazón. Ya, esa sería correcta. Por lo tanto, no es la alternativa que estamos buscando. La B dice, en B, que es la parte de más allá del esquema, la sangre se encuentra oxigenada. Aquí no podemos ver los colores. Es una figura en blanco y negro, como la que tendrán ustedes en las pruebas. No podemos ver entonces los colores rojo y azul, pero podemos ver qué ocurre con cada uno de los dos gases, con el oxígeno y el dióxido de carbono. Muy bien, Diana, muchas gracias por responder. Diana dice que es la C. Bueno, veamos. Vamos primero por orden. En B, la sangre se encuentra oxigenada. Efectivamente, vemos que en B la sangre ha captado el oxígeno y este se ha unido a la hemoglobina, por lo tanto, la sangre que había llegado desoxigenada desde el corazón se encuentra oxigenada, con una mayor concentración de oxígeno. La C dice, en A, el dióxido de carbono sale del capilar. Aquí en A, dióxido de carbono que se encuentra en el capilar sale hacia el alvéolo. Eso también sería correcto, ¿ya? Si se fijan ahí, tenemos una molécula de dióxido de carbono, vemos que el dióxido de carbono sale, porque viene el capilar, trae una mayor concentración de dióxido de carbono que la que se encuentra en el alveolo. Entonces, sí que el dióxido de carbono sale desde el capilar. La alternativa D dice, los gases son transportados de manera activa. Y esta sería la opción que estamos buscando, la incorrecta, porque recuerden que hemos dicho todo el tiempo el transporte de gases, tanto en los alveolos como en las células, ocurre de manera pasiva, que tiene lugar siempre a favor del gradiente, por lo tanto no requiere de energía. Ya los gases no son transportados de manera activa, sino por difusión simple de manera pasiva. Entonces, la alternativa correcta, que en este caso es la falsa, sería la D. Bueno, otra pregunta. Veamos aquí, sobre el monóxido de carbono. La intoxicación por monóxido de carbono se debe a que este gas, opción A, se disuelve en los tejidos del pulmón. B, se combina con la hemoglobina más establemente que el oxígeno. C, disminuye la incorporación de oxígeno a los pulmones. Y D, se difunde rápidamente a través de los tejidos.
¿Cuál dijimos que es la causa por la que el monóxido de carbono es un gas tan tóxico? Lo vimos ahora y tenemos aquí además una figura como ayuda. Fíjense que vemos aquí que una persona inhala oxígeno, pero también monóxido de carbono. El oxígeno y el monóxido de carbono pasan ambos hacia la sangre y vemos qué ocurre con un glóbulo rojo cuando se produce la oxigenación normal. El oxígeno entra hacia el glóbulo rojo, pero cuando primero ha entrado monóxido de carbono, el oxígeno no puede ser captado por los glóbulos rojos. Muy buenos días también ahí a la Pintana. Ya tenemos algunas personas participando en esta pregunta. Muy bien, Cecilia. Bien, Denise. ¿Cuál sería la alternativa correcta? Lo vimos hace poquito y lo estamos viendo también en la imagen. ¿Qué ocurre con el monóxido de carbono? La razón por la que resulta tan tóxico y produce la asfixia es porque se combina con la hemoglobina más establemente que el oxígeno. Ya, como muy bien están respondiendo algunas personas, sería la alternativa B. El oxígeno generalmente es transportado por la hemoglobina en la sangre, pero el monóxido de carbono tiene la capacidad de unirse a la hemoglobina de forma mucho más estable que el oxígeno, de manera irreversible. Entonces, si las moléculas de hemoglobina están cargadas con monóxido de carbono, no pueden captar oxígeno y por eso se produce la intoxicación. Ya, la razón no es que se disuelvan los tejidos del pulmón, porque todos los gases son incorporados hacia los pulmones, sino lo que nos importa es qué ocurre después con la captación del oxígeno por parte de la sangre. El oxígeno entra igual a los pulmones, no ocurre como dice la alternativa C, porque sí que llega el oxígeno a los pulmones, pero el oxígeno después no se une no puede pasar a la sangre. Ya, entonces, como decíamos, opción B. Bueno, y finalmente hemos visto ya cómo nosotros captamos el aire por medio de la ventilación pulmonar. El aire cargado de oxígeno llega a nuestros pulmones y el oxígeno en los alvéolos pasa a la sangre, es conducido, la sangre oxigenada llega al corazón y desde el corazón llega hacia todos nuestros tejidos con el oxígeno unido a la hemoglobina y finalmente el oxígeno pasa a las células. ¿Para qué pasa a las células? Bueno, veamos lo que dice aquí. Para obtener energía, las células degradan la glucosa en el citoplasma y luego la oxidan, falta ahí una N, en la mitocondria, utilizando el oxígeno que se obtuvo por la hematosis, que era el intercambio que ocurría en los pulmones. Entonces, volvemos a nuestras células que veíamos en la primera clase. Recuerden que todo nuestro cuerpo está formado por células y en las células teníamos diferentes estructuras. Como ven aquí, en la respiración celular, primero hay una etapa donde la glucosa, que es un nutriente que se obtiene a partir de los carbohidratos, fundamental para que todas nuestras células puedan obtener energía, se degrada. Y después, en el interior de las mitocondrias, que eran un organelo fundamental que se encuentra tanto en las células animales como en las vegetales, se produce la etapa final del proceso de respiración, donde a partir de los productos de la glucosa y utilizando oxígeno, la célula produce energía, que es lo que tenemos ahí representado como ATP, y como productos de desecho libera dióxido de carbono y agua. El agua no es un problema porque todo nuestro cuerpo, como saben, está constituido por agua, pero el dióxido de carbono es un gas que en concentraciones elevadas resulta tóxico. Por lo tanto, tiene que ser eliminado desde las células y salir de nuestro organismo. Por lo tanto, el oxígeno que captamos por la respiración llega finalmente hacia todas nuestras células. Las células, en el proceso de respiración celular, lo utilizan para producir energía y generan como producto de desecho este dióxido de carbono. El dióxido de carbono, entonces, tiene que salir de las células, como veíamos antes también, por transporte pasivo, pasa a la sangre, llega finalmente hasta nuestros pulmones
y desde los pulmones lo liberamos hacia el exterior en la etapa de expiración o exhalación. ¿Ya? Entonces, todo lo que veíamos que ocurre al principio, la incorporación del oxígeno y la salida del dióxido de carbono, se debe a el proceso que ocurre en cada una de nuestras células, el proceso que éstas realizan para producir energía en el que necesitan oxígeno y liberan dióxido de carbono. Este oxígeno necesitamos incorporarlo continuamente desde el exterior y el dióxido de carbono necesitamos eliminarlo también. También en la expiración eliminamos una mayor cantidad de agua. El aire que exhalamos tiene menor proporción de oxígeno y mayor concentración de dióxido de carbono y de agua. Bueno, pues con esto estamos llegando ya al final de la clase. Hoy hemos terminado un poquito antes, así que si tienen alguna duda, no duden en preguntar, ¿ya? Vamos a ir viendo este esquema de repaso y mientras tanto, si hay algo que no hayan entendido o que quieren profundizar un poco más, me avisan. Bueno, veíamos al principio la anatomía del sistema respiratorio, donde veíamos que este está constituido por las vías respiratorias, que constituyen las estructuras por las que el aire pasa hasta llegar a los alvéolos, y los alvéolos, que se conocen como vías de... ¿Qué ocurría en los alvéolos? Los conocemos como vías de intercambio, ¿ya? Porque representan el lugar donde ocurre el intercambio de gases entre el aire que llega a los pulmones y la sangre. Bueno, ¿qué funciones tiene el sistema respiratorio? ¿Qué etapas diferenciábamos en la respiración? En primer lugar, tenemos la ventilación pulmonar, que es lo que nosotros solemos conocer como respiración, que es el proceso de intercambio de aire con el medio externo, y este está constituido por dos etapas: la etapa de inspiración o entrada de aire hacia los pulmones, y la etapa de... ¿Cómo se llama la etapa en la que el aire sale de los pulmones con una mayor concentración de dióxido de carbono? La etapa de expiración. Después, en los pulmones, en los alvéolos, tiene lugar el proceso de respiración externa o... ¿Cómo llamábamos a este proceso de intercambio de gases entre los alvéolos y los capilares pulmonares? Respiración externa o hematosis. Después, la sangre con oxígeno es conducida hacia nuestros tejidos y tiene lugar una etapa de respiración interna que corresponde al intercambio de gases entre los capilares y las células de nuestro cuerpo. Veíamos también que para eso estos gases tienen que ser transportados y el oxígeno era transportado unido a la hemoglobina en los glóbulos rojos, el dióxido de carbono fundamentalmente en forma de ion bicarbonato o disuelto en el plasma. Y todo esto tiene como objetivo final que ocurra la respiración. ¿Cómo se conoce el proceso de respiración que genera la energía necesaria para todos nuestros procesos vitales? Es la respiración celular, que ocurre en todas las células de nuestro cuerpo, concretamente en unos organelos que son las mitocondrias, ¿ya? No se olviden de eso, que tienen como función entonces generar energía en forma de ATP, que es la molécula en la que se almacena la energía, utilizando oxígeno y glucosa. Y como producto de desecho generan dióxido de carbono y agua. Bueno, ¿y qué tenemos aquí? ¿Qué tengo aquí a mi lado? Esto solamente para reflexionar un poco. Ven que aquí tenemos los dos pulmones representados. Uno rosadito en su estado normal y el otro pulmón que vemos como negro, deteriorado. ¿A qué creen que se puede deber eso? Bueno, este es el aspecto que presentarían los pulmones de una persona fumadora, ¿ya? En este caso, y eso es real, así se encuentran los pulmones de las personas que fuman durante varios años. Aquí lo vemos en solo uno de los pulmones para poder comparar, pero esto ocurriría en ambos. Como saben, los componentes del cigarro provocan muchos daños en nuestro organismo y fundamentalmente en el sistema respiratorio. Bueno, llegamos entonces al final.
La próxima semana vamos a tener una jornada de reforzamiento donde no vamos a ver nuevos contenidos, sino que van a realizar ejercicios que posteriormente vamos a revisar en conjunto sobre los temas que hemos visto hasta el momento. La célula, recuerden los diferentes tipos de células, las estructuras que forman parte de cada una de ellas, los procesos de intercambio entre la célula y el ambiente, es decir, los tipos de transporte que ocurren a través de la membrana celular. Recuerden también que repasar los componentes que formaban la membrana plasmática, qué función tiene cada uno de ellos. Y por último, los dos sistemas que hemos estudiado hasta ahora. El sistema digestivo, que veíamos la semana pasada, y el sistema respiratorio que acabamos de ver ahora. ¿Terminamos entonces con esto? Si no hay ninguna duda, bueno, tienen entonces unos minutitos de descanso antes de la próxima clase. Espero que les haya servido esta clase y nos vemos en otra oportunidad. Que estén muy bien.